¿Qué onda, muchachos? ¿Cómo están? El día de hoy vamos a tener un libro muy especial, muy querido en el canal. La verdad es que es uno de mis libros favoritos. Habla sobre Jesús, extraterrestres y por qué el Jesús de la Iglesia Católica no es el Jesús de amor que vino a predicar enseñanza y paz en la tierra. Vamos a tener Caballo de Troya, volumen 1, Jerusalén. Bienvenidos, esto es Libromanía. Así es, muchachos, el día de hoy traigo uno de los libros que para mí han cambiado toda mi historia, toda mi vida, toda la forma en la que concibo la existencia cosmológica de Dios, del universo y de nosotros como seres humanos aquí en la Tierra. Caballo de Troya me ha enseñado a creer de una forma distinta y a tener una preservación en mi fe mucho más grande y mucho más duradera de lo que ninguna otra religión me pudo enseñar. Y no solamente porque sea Caballo de Troya, sino porque realmente está basada también en el libro Durantia. Empecemos con la introducción de este libro tan precioso. Este libro fue escrito por ahí de la década de los 80s por el autor español J.J. Benítez. Para quienes no lo saben, J.J. Benítez se ha declarado muchas veces como una persona que solamente fue la intermediaria entre la verdad y la publicación de este libro. Es un libro, en este caso, editado por Planeta, y es una casa editorial que ha estado como promoviendo mucho todos los libros de J.J. Benítez. Particularmente Caballo de Troya es un libro extenso, es un libro muy rico en información, pero que yo creo que no es para todo el público. Si tú piensas que tiene algo que ver con el Caballo de Troya, de la Ilíada y la Odisea, pues permíteme comentarte que estás en un camino completamente equivocado. Y ahorita te voy a enseñar por qué. Caballo de Troya es una publicación emitida por J.J. Benítez por ahí de los 80s, en donde él asume la responsabilidad de publicar información secreta que le fue otorgada una vez que alguien lo detectó aquí en una entrevista en México. Creo que era 1982, por ahí, y él estaba en una entrevista acerca de la Virgen María de Guadalupe, la pintura que tenemos nosotros los mexicanos en la Basílica de Guadalupe. Él estaba en una conversación acerca de los secretos que había podido encontrar en los ojos de la Virgen, cómo no estaba hecha de ciertas cosas, pero eso es materia para otro video. Entonces, en ese entonces estaba todavía vivo el reportero famosísimo Saludowski y fue emitido en cadena nacional. Es entonces en donde el Mayor, que es uno de los protagonistas del libro, decidió compartir la información de Caballo de Troya a J.J. Benítez. Cuando J.J. Benítez regresa después de la entrevista que tuvo con Saludowski, esta persona lo contacta para decirle: ¿sabes qué? Vi tu entrevista en la televisión nacional, supe que eras distinto al momento en que te vi expresarte de una forma diferente del Maestro Jesucristo. Por eso creo que tienes la posibilidad de poder transmitir esta información, pero antes debo ponerte a prueba. Aquí es en donde voy a comenzar a contar la historia del Caballo de Troya. Caballo de Troya es una publicación que está basada entre ciencia ficción y fantasía. Habla acerca de viajes en el tiempo, habla acerca de cómo dos astronautas, así llamados, realmente son científicos estadounidenses, viajan a la época de Jesucristo a través de una invención que los americanos pudieron lograr después de mucho estudio de física, después de mucho estudio de cuántica, lograron determinar cómo se puede viajar a través del tiempo. El secreto realmente radica en que este libro tiene tintes fantásticos, tiene tintes de ciencia ficción, pero que tampoco niega que pudo haber sido verdad todo lo que cuenta la historia de Caballo de Troya. Después de que el Mayor pone a prueba a J.J. Benítez y lo hace incluso viajar a Washington para ponerle ciertas pruebas, le entrega una llave que abre el gabinete secreto en una estancia postal. En ese momento J.J. Benítez se hace de los pergaminos que narran toda la historia del Mayor con respecto a Caballo de Troya. Te cuento, el Mayor, cuando era joven, tuvo la oportunidad de entrar en un proyecto científico americano que les permitía viajar a través del tiempo en una nave espacial, digámoslo así, pero realmente es como una estación intertemporal, intertemporal, que es conocida como la Cuna. La Cuna le permite al Mayor y a otro amigo, compañero científico, viajar a la época que ellos decidan para poder experimentar, primero, lo que es el viaje en el tiempo, y segundo, poder recabar información técnica, gráfica,
y científica de lo que sucedió en algún punto particular de la historia humana. Es entonces aquí en donde el proyecto estadounidense decide tener 3 destinos en el tiempo en los que podría ser importante conocer la verdad. Uno era el descubrimiento de América, cuando Cristóbal Colón llega a América, descubre América, entre comillas. Otro es el asesinato de algunos de los líderes de Estados Unidos. Ya saben que a esos presidentes todo el mundo los anda matando, entonces era uno de esos viajes. Y el tercero, que es el más importante, es viajar a la época del Maestro, a la época de Jesucristo. Se decide viajar a esta época, conocer al Maestro Jesús, porque es la forma en la que se puede afectar de menor forma a la historia humana en caso de que algo llegara a salir mal. Pero tomemos en cuenta que el mayor, también ya en este momento conocido como Jasón, su nombre clave, no era partidario de la creencia del amor de Cristo, de Dios en particular en el universo. Entonces era el candidato perfecto porque no se iba a dejar involucrar en la fe ni en las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo, por así decirlo, al momento de conocerlo en persona. El segundo personaje, que después también tiene su libro y es llamado El Diario de Eliseo, se queda a hacer guardia en la cuna. La cuna viaja a través del tiempo y del espacio, a través de un hecho científico muy bien detallado en el libro, que yo no puedo saber si es cierto o es falso. Yo se los dejo a todas las personas que sepan de ciencia poder leer exactamente lo que dice aquí acerca de cómo se puede viajar en el tiempo. Pero al momento en el que ellos llegan a Jerusalén, porque tienen que estar físicamente situados en el Jerusalén del presente para poder viajar al Jerusalén del pasado, es entonces en donde Jasón llega a la época de Jesús. Y en este momento él tiene la iniciativa o la responsabilidad de cumplir con su misión íntegramente. Jasón, al ser un norteamericano de la era moderna, tiene una fisiología realmente distinta a cualquier judío o a cualquier persona que viviera en ese tiempo en Jerusalén, salvo que tenía una comparación fisiológica muy cercana con las personas griegas de ese entonces. Entonces, dentro de su misión, decide pasarse o hacerse pasar por una persona griega que viaja desde Grecia hasta Nazaret, hasta Jerusalén, para poder conocer al Maestro, toda vez que el Maestro en ese momento era una persona ya reconocida como un profeta. La primera vez que llega Jasón a los tiempos de Jesús, llega exactamente una semana, unos días después de que murió Lázaro. Para quienes no conocen los contextos bíblicos o la iglesia evangélica acerca de la historia de Jesús, Lázaro es el amigo, súper cuate, súper amigo, súper brody de Jesús, y desafortunadamente pues Lázaro fallece por medios naturales porque se había enfermado. El libro cuenta un contexto muy hermoso, muy enriquecedor acerca de por qué Jesús no decide salvar a Lázaro sino hasta que lo resucita después de haber estado muerto. Y esto es algo maravilloso porque en efecto te hace saber que Jesús estaba planificando exactamente que Lázaro muriera para poder demostrar el poder de Dios en la tierra a través de sí mismo, ¿sabes? Entonces, en este proceso en el que Jasón tiene que comenzar su misión, empieza a adentrarse dentro de la casa de Lázaro, en donde conoce a sus 2 hermanas, que si no me equivoco son Ruth y María también, no me acuerdo si el otro nombre es de la otra hermana de Lázaro, pero el chiste es que empieza a congraciarse con la gente del pueblo y él continuamente está preguntando, y el Maestro, y el Jesús, ¿cuándo va a venir? Lo quiero conocer. Y todos le dicen, paciencia, Jesús va a llegar, Jesús va a venir, porque prometió que iba a salvar a Lázaro. En ese momento llega Jesús aquí a la casa de Lázaro, y en ese momento los discípulos de Jesús, los 12 apóstoles, reconocen a Jasón, pero dicen, no puede ser. No puede ser que sea el mismo Jasón que nosotros conocemos, porque el Jasón que conocemos ya es una persona mayor, una persona más grande, una persona ya avejentada. ¡Qué sorpresa! Y esto es spoiler, chicos. Ese Jasón que están hablando, ese Jasón viejo, es el mismo Jasón, pero porque en los otros libros de Caballo de Troya, Jasón decide regresar a completar ciertas misiones, pero a una época más temprana, mucho antes de que Jesús salvara a Lázaro. La situación aquí es que el viaje en el tiempo propicia o hace daños muy nocivos en cuestión a la salud y hace que envejezcas más rápido. Es por eso que el Jasón, que tiene la
el protagonismo de este libro no es igual de joven que el Jasón que va a tener en los libros subsecuentes de esta maravillosa saga Caballo de Troya. No les voy a hacer muy largo el video. Al final, Jasón se convierte en uno de los seguidores del Maestro Jesucristo. Deja a un costado toda la iniciativa de incredulidad y abstinencia con respecto a la fe y se convierte en una de las personas que más ama al Maestro por su enseñanza. Caballo de Troya enseña que Jesús es un ser de amor, es un ser grande de 1.80 metros de alto, fuerte por todo el trabajo de la carpintería del pasado que él tuvo que desarrollar para mantener a su familia. Habla de un Jesús primogénito que sí tiene hermanos, un Jesús que ama a su familia, un Jesús que ama a la familia de la tierra, que ama a los niños, que juega con ellos, que es divertido, que está siempre enseñando, que siempre está riendo. Nada que ver con un Dios castigador, nada que ver con un profeta triste, enojado con la vida. Este libro también nos enseña que en ningún momento Jesús hace este desbarate o este atropello contra los vendedores que vendían o que estaban ahí trabajando, los comerciantes que estaban en el templo de Jerusalén en las Pascuas. Jesús nunca hizo eso. Jesús siempre fue respetuoso de la mujer, brindándoles un espacio muy considerado con respecto a la sociedad de ese entonces, haciéndole saber al mundo que todos, hombres, mujeres y cualquier género que exista en la actualidad, somos iguales ante los ojos de Dios. El libro llega a un punto de clímax en el que Jesús es aprendido por toda la historia que nosotros ya conocemos, por todo este desbarajuste socioeconómico y social que tiene enfrente el Sanedrín, que son todos los líderes religiosos de los judíos que no quieren reconocer a Jesús como el Mesías. Entonces ellos mandan a capturar a Jesús el día que nosotros normalmente aquí en México conocemos como el Jueves Santo. Estaban desarrollándose la comida pascual con sus amigos, con sus 12 discípulos. Es donde Jesús les lava los pies, en donde les enseña la humildad, la enseñanza del amor contra todo lo venidero. Y Jasón en ese momento tiene un báculo que es capaz de grabar la última cena. Desafortunadamente los acontecimientos de la aprehensión de Cristo hacen que el báculo quede rezagado en ese tiempo, porque cuando acaba la historia, Jasón tiene que regresar a la cuna porque tiene ya como la fecha programada exacta en la que tiene que volver al presente. Pero antes de llegar a esto, quiero comentarte que el libro es muy detallado, tiene una sincronización muy especial con todo lo bíblico, con todo lo histórico, con todos los acontecimientos y la redacción social de ese entonces, los fenómenos sociales que existían entre los judíos, las mujeres judías, el Sanedrín, los romanos. Todo eso tiene tanta coherencia en este libro tan bien escrito que no hay forma de descartar que algo no sea cierto. Si bien el aprendimiento de Jesús, el maltrato, la crucifixión, tiene una parte muy importante en este libro, no es lo más importante del libro, porque el libro te habla de un Jesús de amor, un Jesús de comprensión, un Jesús que tiene los brazos abiertos para toda la humanidad. Y lo más importante son los tintes de ciencia ficción. Jesús resucita muertos, Jesús pelea, tiene la transfiguración, con la comunicación celestial de otras personas o de otros seres divinos que no vienen detallados en este libro. Jesús se pierde ciertos tiempos, cierta época, ciertos días para poder planificar bien su historia. Jesús tiene contacto extraterrestre al momento en el que Jesús está súper nervioso porque su humanidad le está haciendo juicio antes de ser crucificado y va al Monte de los Olivos a hacer oración. Jesús suda sangre. Y es un fenómeno explicado en el libro en el que química y fisiológicamente es posible sudar sangre después de un momento de mucho estrés. Y el libro, creo que es la segunda vez que narra el libro, se encuentra un objeto volador no identificado que viaja a velocidades supersónicas. Y particularmente en este momento de la historia, este ovni se para sobre Jesús, un ángel que nosotros conocemos como ángel, pero pues también puede ser visto como un extraterrestre, un astronauta de Yahvé, baja con Jesús, lo consuela, lo hace partícipe del amor de Dios y te quedas con ganas de saber más, de saber qué está pasando, de por qué Jesús tiene contacto natural con seres de otros planetas.
Y esto es algo que pues evidentemente si ya leíste el libro de Durantia no tendría razón de no ser cierto, o es una explicación muy hermosa, pero cuando lo lees en un tinte cosmogónico con pinceladas de ciencia ficción, de historia real, es muy bello encontrar estos apartados de ciencia ficción dentro de este tipo de novelas históricas tan preciosas. Finalmente quiero decirte que el libro te deja con ganas de más, porque el libro acaba en la resurrección de Jesús. Te explica cómo y por qué de las enseñanzas, de las enseñanzas o de la cultura judía, de la enseñanza de la cultura judía, y cómo Jesús es embalsamado, cómo Jesús es reposado en uno de las tumbas privadas de José de Arimatea, cómo Jesús resucita, y en el momento en el que Jesús resucita, cómo brinda miedo o cómo aterroriza a los soldados romanos y a los sacerdotes del Sanedrín que estaban custodiando la tumba de Cristo. Desafortunadamente, al momento en el que Jesús resucita es el momento exacto en el que se acaba el temporizador de Jasón y tiene que regresar a la cuna con su compañero Eliseo para poder regresar al presente, y el libro acaba. Pero hay una continuidad, hay 9 libros, esta es la primera historia de una maravillosa saga que te da la oportunidad de cerciorarte de que la fe de la humanidad debe estar basada en el amor y no en las enseñanzas religiosas o dogmáticas de una iglesia humana. Jesús en ningún momento pidió crear una iglesia, en ningún momento pidió tener un líder humano. Jesús vino a enseñar la palabra de su Padre, el Dios creador que habita en la isla del paraíso. Muchachos, si les gustó Caballo de Troya, esta reseña rápida, les recomiendo encarecidamente que se den una vuelta en cada una de las páginas de este hermoso libro, porque Caballo de Troya no solamente es una novela literaria, histórica, fantasiosa de ciencia ficción que te da un buen momento, sino que si estás preparado para el momento exacto en el que esta novela llegue a tu vida, podrá hacer que cambies por completo la forma de ver la existencia de todas las personas y de todos los seres vivos de este planeta. Muchachos, muchas gracias. Esto es Libromanía. Espero que les haya gustado. Caballo de Troya, una de las mejores recomendaciones que puedo hacerles para quienes tienen hambre de saber, para quienes tienen hambre de descubrir la verdad.